Años para recibir este primer sacramento y los otros, el bautismo de infantes, que se ve ya desde el siglo III en adelante, teniendo en cuenta que Orígenes de Alejandría, uno de los padres de la iglesia de este territorio, fue bautizado de niño por su padre, que es un mártir de la iglesia católica, creo que se llama San Leonidas. Y lo más importante, ¿qué es lo que el señor Fernando Casanova entiende por el sacramento de la Eucaristía? Lo mismo que la Iglesia Católica, término en griego que quiere decir acción de gracias. ¿Cree y sigue reconociendo en la presencia de Jesucristo? ¿O es un simple simbolismo? ¿O como decían Lutero, no hay un cambio de sustancias? ¿O como dice también de forma respetuosa, porque hay que tener en cuenta el mundo reformado, que solamente Jesucristo está presente de una manera espiritual? Para la Iglesia Católica creemos que la misa es el sacrificio incruento, o sea, sin sangre, del único y verdadero sacrificio de Jesucristo en la cruz, ese Viernes Santo del año 33 en el Monte Calvario, que está presente en el momento de la epíclesis, o sea, en el momento de la consagración, por un sacerdote válidamente ordenado. Si se hace en comunión con el Papa y el Obispo, por eso es la Iglesia que tiene esa característica apostólica, donde está Jesucristo en las dos especies, de una manera íntegra y real, tanto en la hostia como en el vino, y de hecho hay pruebas de más de 40, 50 milagros eucarísticos que testifican, sobre todo en la Iglesia Católica Romana, ese acontecimiento. Entonces, no sabemos, porque ese es solamente el comunicado ya del señor Fernando Casanova. ¿Qué entenderá él si sigue la misma línea, lo que es el bautismo y lo que es la sacrosanta presencia del Señor en la Eucaristía? Lo que sí podemos nosotros acercarnos teológicamente es que esa nueva postura, que sorprendió a muchas personas, porque yo estuve visitando su Facebook, porque es un Facebook público, y donde él da la oportunidad de que la gente opine, es una postura que va muy por la línea de lo que era la visión de Juan Calvino. Juan Calvino fue un teólogo francés, laico, que da origen a lo que es la rama reformada, y donde podemos nosotros reconocer en el Tratado de Calvino sobre los sacramentos, donde él, para el mundo protestante, conserva únicamente dos sacramentos, de los que afirma que son los únicos constituidos por Cristo con su finalidad de consoladora de las conciencias. Juan Calvino decía: el primero, el bautismo, testimonia que el hombre está lavado del pecado, mientras que el segundo, la cena, asegura que ha sido redimido. Ya la cuestión teológica, dogmática, vuelvo a repetir, tanto el bautismo como de la cena del Señor, para la Iglesia Católica, para la Iglesia Ortodoxa, para las iglesias protestantes y para otras iglesias, pues tiene su propio matiz de acuerdo a su propio corpus doctrinal. Lo que sí es cierto, ya que el señor Fernando Casanova es un católico, porque recibió nuevamente los sacramentos en la Iglesia Católica, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía con su esposa, eso también fue noticia. Lo que nosotros podemos decir es que esa nueva postura del señor Fernando Casanova es una fragante herejía, o sea, una falsa enseñanza de acuerdo a nuestro propio postulado. Al menos que él se retrate, o al menos que él confirme que no quiere pertenecer más a esta iglesia que, como decíamos, está liderada de una manera humana por el Papa Francisco. Ahora, ya no solamente lo que diga Juan Calvino, sino la doctrina católica, como quedó estipulado lo que fue la contrarreforma, o sea, la respuesta que dio la Iglesia Católica a lo que fue los postulados de estos reformadores, como decíamos, Lutero, sacerdote y monje alemán, que dio origen a la Iglesia luterana, lo que fue después Zwinglio, Ulrico Zwinglio, y después Juan Calvino. Ulrico Zwinglio fue también un sacerdote secular en Suiza, a lo que da esa segunda rama del protestantismo, que es la Iglesia reformada, Iglesia presbiteriana, como también se conoce, o la Iglesia calvinista, y el tercer grupo, que fue la Iglesia anglicana en Inglaterra, o la Iglesia episcopaliana en Estados Unidos, con el rey Enrique VIII. Ellos tendrán, usted puede mirar a ver, sus propias confesiones de fe, sus propios catecismos, porque del protestantismo también tiene ya lo que son la confesión de fe de Westminster, la confesión de fe belga, la confesión, los cánones de Dort, bueno, en fin. Pero para la Iglesia Católica, ya que el señor Fernando Casanova, al menos que quiera renunciar abiertamente al catolicismo romano, en el Concilio de Trento, la Contrarreforma, que fue la respuesta, como decíamos, a estos postulados, que se dio, de hecho creo que el mismo año de la muerte de Martín Lutero, el año 1545-46, el Concilio de Trento, en su séptima sección, del 13 de marzo, bueno, ahí el año 1517 será el año 1546 o 47. En 1517 fue la reforma, el 31 de octubre de 1517 fue cuando Martín Lutero pega sus 95 tesis, pero lo que sí es válido es en el canon 1 dice: si algunos dijeran que los sacramentos de la nueva ley no fueron todos instituidos por Jesucristo nuestro Señor, o que son más o menos 7, es en saber que son 7, el bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extrema unción, o que hoy día se conoce unción de los enfermos, orden sacerdotal y el matrimonio, o también que alguno de estos 7 no es sacramento con toda verdad y propiedad,
sea excomulgado. Esta sentencia sigue en firme porque la Iglesia Católica no ha cambiado sus postulados como tal, y es algo que nosotros como católicos tenemos que aceptar y sujetarnos, sobre todo los laicos, que somos laicos, pueblo de Dios, de acuerdo a nuestra propia jerarquía, porque para eso son nuestros concilios, para eso son las encíclicas de los papas, para eso es una iglesia que adoctrina, una iglesia que es maestra, y nosotros somos una iglesia, en este caso los laicos, que por el bautismo somos también llamados reyes, sacerdotes y profetas, y por el sacramento de la confirmación somos militantes de Cristo. Pero los que son nuestros guardianes en la fe, para nosotros son el Papa y los obispos en esa plena comunión. Y otra de las muchas críticas que da el señor Fernando Casanova, que es de la misma línea, en este caso también, como decíamos, de estos cismáticos que son ya abiertamente, como son el señor Rafael Díaz, los ex-centinelas, el señor Luis Román, el señor Eduardo Padilla, y más recientemente, de una manera muy maquillada, como hemos visto y lo hemos denunciado acá, un exbautista que se convirtió al catolicismo y que utilizó de gancho al padre Listoro, como es el señor José Plasencia, y sus lacayos, como son, en este caso, Hugo Ariza, que también viene del protestantismo. Pero ellos hacen mucho énfasis a lo que es el Concilio Vaticano II, entonces es el concilio herético, la iglesia posmodernista, la falsa iglesia, ponen en tela de juicio la autoridad de dos papas que los convocaron y que lo clausuraron, que son santos de la iglesia católica, como son el Papa San Juan XXIII y el Papa San Pablo VI. Ese concilio, el 21 concilio ecuménico de la Iglesia Católica, fue el año 1963 al año 1965. Y prueba de ello, para callar la boca a estos cismáticos, porque es de esa misma línea del señor Fernando Casanova, es que el Papa San Pablo VI, en el Nuevo Ordo, porque a ellos no les gusta pues esta misa en lenguas vernáculas, con las mismas disposiciones, no ya la misa tridentina, la misa antigua, con mucho ordo, con mucho ceremonial, que viene pues de antes del Concilio Vaticano II, esta misa en latín, pero que en la voz oficial de nuestros pastores y los que se están revelando, son unos cismáticos y unos rebeldes, porque son simplemente laicos. Dejo esta evidencia porque también ha sido uno de los puntos característicos de las críticas del señor Fernando Casanova. Ya no solamente, como dijo ayer, de una manera muy grosera, de una manera muy imperativa, negando pues la autoridad de la iglesia con los otros 5 sacramentos que niega, sino en el caso que lo que es la misa de siempre, la tradición de la iglesia en los diferentes ritos. Y decía San Pablo VI en su audiencia general del 19 de noviembre del año 1969, porque la misa en el Nuevo Ordo empezó en el año 1968, y decía algo que todo católico, laico, está obligado a creer, si no caemos, como decíamos, en cisma, en herejía y en apostasía. Porque no somos nosotros en las redes sociales, ellos serán sus propios papas. El señor Fernando Casanova es su propio papa, en su canal y en su Facebook con muchos seguidores, al señor que el señor Rafael Díaz, al señor que Luis Román, Eduardo Padilla, y de una manera camaleónica, el señor que aquí lo he denunciado y que sigo sosteniendo, José Plasencia, y su alfil mayor que es Hugo Ariza. Pero acá es lo que dicen nuestras autoridades eclesiásticas. Nótese bien, con esto es un golpe certero. La misa del Nuevo Ordo es y sigue siendo, aunque a ellos les disguste y tengan todo ese falso tradicionalismo, con mayor evidencia en ciertos aspectos, la misma de siempre, que son las dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La unidad entre la cena del Señor, el sacrificio de la cruz, la renovación representativa de ambos en la misa se afirma y celebra inviolablemente en el Nuevo Ordo como en el anterior. Y estas son nuestras disposiciones litúrgicas, sacramentales, que todo laico católico tiene que admitir. Al menos que, como decíamos, en el caso de nuestros dos amigos, lamentablemente, tristemente, como decíamos, y que fue el inicio de esta presentación, nuestros dos hermanos, que siguen siendo hermanos en el amor de Cristo, Salvador Melara y Fernando Casanova, pues por su propia conciencia ya no quieran pertenecer a esta iglesia con nuestras ordenanzas, con nuestros sacramentos, con nuestra autoridad, porque nuestra fidelidad es al Papa Francisco, que es el vicario de Cristo, a los cardenales y obispos que están en unión con él, a la curia romana, al dicasterio de la fe y al cardenal Víctor Manuel Fernández de la Congregación de Trump, que es lo que dan estos postulados por el cual nosotros los católicos, en este caso los laicos, estamos sometidos y estamos obligados a obedecer si queremos seguir perteneciendo a esta iglesia que tiene, como decíamos, 2000 años, sucesión apostólica, la tradición, y que viene del gloriosísimo martirio de estos dos insignes apóstoles, el apóstol Pedro, que fue crucificado boca abajo en la Colina Vaticana, y el apóstol Pablo, que fue crucificado afuera de la ciudad amurallada, donde hay hoy en día dos basílicas católicas romanas, la basílica de